Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a continuar el tema que estamos desarrollando en la clase de Derechos Humanos y Posconflicto. Estábamos desde la clase anterior revisando los principios básicos del derecho internacional humanitario. Para eso entonces vamos a enunciar que si estamos hablando del derecho internacional humanitario, es necesario relacionarlo, que es conocido también como el ius in bello. Y ese ius in bello, que es el derecho a la guerra, trae unos principios que son básicos, pero que son fundamentales a la hora de poder identificar cómo se aplica ese derecho internacional humanitario. Para ello entonces, en las clases anteriores ya habíamos avanzado en el principio de distinción, ya lo habíamos visto. Luego tenemos el principio de la necesidad militar, que este también lo vimos, en el cual hacíamos relación que ese principio de necesidad militar se incluía el del ius ad bellum, el derecho a la guerra, que este es el que nosotros enunciamos, que es en el que proviene el derecho internacional público. Ahí estamos entonces enunciando que ese derecho internacional público permite y comprende que es de la naturaleza de los seres humanos, es de la naturaleza de la construcción del Estado, que ellos deban de tener una fuerza militar que les permita asegurar, proteger y defender su soberanía. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos entonces que ese principio de necesidad militar se le otorga a esas entidades originarias que son los estados, pero que sabemos que ese conflicto que se puede generar entre esas controversias, esas confrontaciones entre los estados, podemos entonces encontrar algo a lo que nosotros enunciábamos, que era el concepto de conflicto, comprendido entonces desde esas tres características o tres clasificaciones que habíamos enunciado. El del conflicto denominado regular, que es cuando convergen en una confrontación dos estados, o en su defecto tenemos entonces el conflicto irregular, y es cuando hay una confrontación entre un sujeto originario, que es un estado, contra un grupo armado irregular o insurrecto, o en su defecto cuando es dos grupos armados irregulares que tienen una confrontación. Ya lo enunciamos que en Colombia se generó un conflicto irregular y en donde había una multiplicidad de sujetos, como el Estado, grupos como la FARC, grupos como el ELN y las autodefensas. Pero también teníamos una tercera clasificación del conflicto, y es el conflicto interno internacionalizado. Y también enunciamos que esta forma de conflicto se da desde tres formas: con la beligerancia, con la intervención de otro estado, o se traslada el conflicto a otros estados, ¿sí? Y ahí entonces se genera la clasificación de este tercer conflicto. Luego, entonces, enunciamos que existe otro principio, que es el principio de limitación.
Si bien es cierto, el derecho internacional entiende, comprende que es necesario dentro de esa evolución dinámica del ser humano y de las estructuras sociales, el conflicto también entonces empieza a identificar que ese conflicto no puede ser algo sin límites, que no puede ser algo sin poder tener barreras o contenciones o cláusulas que se puedan entonces tratar de defender en lo que tiene que ver propiamente con el conflicto. Por eso entonces, cuando hacemos relación al principio de limitación, es importante enunciar lo siguiente, que para poder entonces tener y afrontar nuestro conflicto, el conflicto internacional o el conflicto en el mundo, es necesario ponerle unas condiciones a los métodos y medios. Entonces vamos a mirar que se deben delimitar los métodos y los medios dentro del conflicto. ¿Por qué los métodos y los medios? Porque no podemos tener conflictos sin límites, sin condicionamientos o guerra sin cuartel. No se podría tener, porque entonces no podríamos aplicar realmente el derecho internacional humanitario dentro del conflicto. ¿Por qué? Porque violentaría todo lo que está buscando el derecho internacional humanitario específicamente, que es que humanizar el conflicto. Entonces no podemos entonces empezar dentro de la dinámica de la confrontación traer herramientas que históricamente sí han tenido como referencia, que generan mayor afectación, mayor indignidad al sujeto que es víctima dentro del conflicto, porque cabe recordar que no se es solamente víctima por ser un civil, se es ya víctima en el momento en que usted ya pierde esa calidad de distinción cuando usted hace referencia de lo que somos combatientes. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos entonces que el principio de limitación va a tratar de dar claridad a los estados y a los sujetos que intervienen en el conflicto que hay que tener límites en los métodos y medios que yo exija. Es importante entonces tener esa referencia. ¿Por qué? No es lo mismo hablar de métodos que de medios. ¿Por qué? Porque los métodos están determinados como la forma o esa estrategia de poder llevar o desarrollar el conflicto. Este específicamente se le direcciona, se le imputa, se les indica ¿a quién? A los que tienen una calidad de líderes o que tienen un rango de decisión. Es a ellos en donde se les dice que esos métodos que ellos están proyectando no vayan a ir en contra de esos métodos que están permitidos, porque hay algunos métodos que no se pueden utilizar dentro del conflicto, como el engañar al enemigo, pero ese engañar al enemigo es defraudarlo, cuando por ejemplo no respetamos las señales o los logotipos o las tipologías que están destinadas para que los combatientes comprendan que ese vehículo o esa persona tienen una protección especial, como aquellos que tienen una calidad especial y de una protección, como lo que son los miembros de la Cruz Roja, los de Sanidad y los periodistas. Entonces, desde esa perspectiva, no podemos cometer actos como la perfidia, que es la utilización de señales, logos o símbolos que generen confusión o que sean idénticos. ¿Por qué? Porque esto puede conllevar
a que se pierda la confianza, porque en el conflicto se hace necesario tener confianza. Hasta para el enemigo se debe tener confianza. Por eso entonces no podemos dentro de este principio determinar y tomar decisiones, estrategias que vayan sin ningún límite y que vayan en contra de los parámetros internacionales y específicamente a los postulados normativos del derecho internacional humanitario, como cuál, los que consagra propiamente el derecho de Ginebra. El derecho de Ginebra trae en su protocolo primero adicional que nos dice en su artículo 35 que en todo conflicto armado está totalmente prohibido la utilización de elementos que puedan generar una afectación adicional al condicionamiento humano de lo que se necesita para poder dar de baja, lesionar o lograr que se desmovilice la persona que está dentro del combate. Por eso entonces, cuando hacemos ya referencia no a los métodos, sino a los medios, se nos hace entonces una enunciación propia en donde nos dicen que hay unas herramientas bélicas las cuales están plenamente delimitadas por el Estado. No propiamente para decirnos cuáles sí se pueden utilizar, pero sí nos dice cuáles históricamente en la evolución que ha tenido el conflicto, nos dicen estas están literalmente prohibidas de manera casi que enunciativa. Pues no podemos tener una coherencia de poder tener unos métodos y unos medios que estén en contra de la humanización del conflicto. Por ejemplo, cuando se utilizan aquellas herramientas bélicas que están destinadas con el fin de acabar el enemigo de toda forma. Entonces por eso podemos identificar que hay algunos métodos y medios que no van a ser admitidos por el derecho internacional, como es el caso de que de las minas antipersonas están plenamente prohibidas por los protocolos de Ginebra, está también restringido y los protocolos de La Haya, que no podamos utilizar armas biológicas, armas de destrucción masiva. ¿Por qué? Porque esas armas, porque esas herramientas se estructuran que generan una afectación de manera indiscriminada, y lo que se está buscando dentro del conflicto es que se pueda tener entonces identificación de quienes son combatientes, porque si podemos entonces hacer una acción o accionar un arma biológica, pues no solamente va a afectar la humanidad de estos combatientes, sino que va a afectar la humanidad de los otros, y especialmente la población civil o aquellos que tienen una proyección especial. Para ello entonces es importante determinar que la guerra no puede tener una percepción de una guerra sin cuartel. Es una guerra en donde nos permite el derecho internacional confronten, pero que también deben de tener unas adecuaciones mínimas, unos condicionamientos de confianza para que el conflicto no se pueda volver de manera generalizada y pueda generar entonces afectaciones más grandes a las que propone propiamente el conflicto que se debe llevar. Entonces es importante que este principio lo tengamos claro, que este principio está más direccionado a que esos medios que estamos desarrollando el conflicto no afecten más allá de lo que es la humanidad. Entonces vamos a acudir a otro principio, ese principio que a veces tiende a tener confusión con este principio, y es el principio de proporcionalidad. Este principio de proporcionalidad es diferente al principio de limitación, a veces tienden a confundirlo, pero trataremos entonces en esta ponencia de tratar de darle una claridad
para que puedan entonces tener un concepto claro. El principio de proporcionalidad, diferencia del principio de limitación, es que el principio de proporcionalidad nos está diciendo, usted puede utilizar unos métodos y unos medios, pero los cuales deben de ser de manera proporcional, o que puedan tener la suficiente capacidad para lograr la desmovilización, la muerte o herir al enemigo sin causarle más daño. Ya en este principio no nos están diciendo qué métodos o medios puedo utilizar, no, me está diciendo los métodos y los medios que son aceptables se tienen que utilizar de manera responsable. O sea, no podemos de manera justificada porque la norma nos diga que efectivamente o nos determine que esa herramienta no está reglamentada como prohibida, se pueda usar. ¿Por qué? Porque hay armamentos que, aun siendo permitidos, si se utilizan de manera desproporcionada, pues entonces van a conllevar a generar casi el mismo efecto con lo que hablábamos de la limitación, y es afectar la humanidad de las personas que están siendo víctimas de esa identificación propiamente. Razón por la cual este principio nos está determinando propiamente que no se puede abusar de esos métodos y medios que están aceptados por el conflicto, en el conflicto. Por eso es que este principio debe estar ajustado a que esa ventaja militar que se pueda tener contra el enemigo no genere afectaciones o daños superfluos. ¿A quién? Al condicionamiento humano. Entonces, según lo que hemos visto en esta materia, efectivamente es curioso decir, es que este derecho es justificar la humanización y de la guerra. Sí, en este momento, desde la construcción del derecho internacional humanitario, comprende la necesidad que tienen los estados y los sujetos de entrar en conflicto, y también reconoce que cuando se está en conflicto se debe de buscar la humanización del conflicto. Entonces, cuando estamos hablando de utilizar armas proporcionadas, significa que es que esas armas que vamos a utilizar sean efectivamente proporcionales al daño que yo quiero causar. Pues si puedo lograr que por medio de mi intervención militar, por medio de una estrategia que sería el método, pudiera entonces llegar a un asentamiento de un grupo que es combatiente y poder buscar la desmovilización más allá que buscar que efectivamente sea la muerte de esas personas. Por eso es que en muchas ocasiones, cuando se ha intervenido militarmente, cuando no se hace tanto desde una opción de dar de baja a un líder de un grupo guerrillero o un comandante, en muchas ocasiones en esas intervenciones militares, primero si se llega con la persuasión de poder con micrófonos informarle que se desmovilicen, que se entreguen, que ya está plenamente identificado dónde están, y buscar que ellos de manera autónoma puedan realizar su entrega a las fuerzas militares. Pero resulta que en algunas ocasiones no se genera, no quieren, no lo aceptan y ya inician de manera militar. Ahí es donde las fuerzas militares tienen que entrar con una fuerza proporcionada, no llegar a simplemente bombardearlos, sino con la fuerza militar que tiene, con la estrategia militar que tiene el ejército, poder entonces llegar hasta donde ellos y tratar de dar de baja a los menos posibles y las personas se puedan entregar. Recordemos que esto no se trata simplemente de matar, se trata propiamente de lograr algunos de nuestros principios.
que entre ellos está la muerte, sí, pero hay que buscar los otros. Por eso entonces es importante que no podemos dejar de lado otro principio que articula y está incluido entre ellos dos, y está el principio de trato humano. ¿Qué significa este principio? Pues resulta, estudiantes, que cuando se está en un conflicto, en muchas ocasiones, por la energía del conflicto, por la temperatura del conflicto, por lo que se vive en un conflicto, muchas veces se desnaturaliza al enemigo. Y lo que se quiere solamente es arrasar y acabar con el enemigo. Pues resulta que no puede ser así. Tenemos que entrar en identificar que el otro enemigo es un humano. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa connotación, desde esa construcción de lo que venimos hablando, se debe tener un trato humano dentro del conflicto. ¿Qué genera esto? Que aquí tenemos que direccionar que cada uno de estos principios que acabamos de enunciar vayan direccionados a algo que se llama la dignidad. La dignidad humana. Por eso es que la articulación de todos estos principios, como la distinción, la proporcionalidad, la limitación, la necesidad militar y el trato humano, genera algo que nosotros vamos a conocer como el principio de la economía para el sufrimiento humano. Que en conclusión, después de mirar cada uno de estos principios de manera autónoma, de manera aislada, y después buscando la unificación de todos, vamos a hablar que el principio de la economía para el sufrimiento humano articula todos los principios en algo fundamental: evitar dentro del conflicto que se produzcan daños superfluos. Desde esa perspectiva, muchachos, esto es la conclusión de estos principios. El principio de la economía para el sufrimiento humano incluye de manera armónica, como un procedimiento, como un eslabón para poder llegar al concepto de dignidad y desarrollar el principio de economía para el sufrimiento humano, que no es otra cosa diferente, que es evitar los daños superfluos. Así es como se termina entonces de aplicar los principios en el derecho internacional humanitario. Basados entonces que esta construcción de estos principios terminan siendo evidenciados jurídicamente en derecho de la Haya y en el derecho de Ginebra. Y a posterior los termina recopilando con un proceso de jurisdicción y competencia la Corte Penal Internacional para poder aperturar investigaciones. Con esto entonces, compañeros, hago la terminación de los principios. Ya lo habíamos desarrollado como una actividad académica dentro de la clase, con la estructuración de esos cuadros
y ordenamientos lógicos y cuadros sinópticos. Quedamos con el compromiso de explicarlos para que hubiera plena claridad dentro de los principios. Trato en este momento de poder allanarles el conocimiento para que podamos entonces adentrarnos en lo que es realmente los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el conflicto o posconflicto. Espero que con esto ya podamos tener una mirada un poco más crítica, más argumentativa al momento de tratar de comprender el conflicto en Colombia. Por eso entonces los exhorto para que puedan entonces a la articulación de este trabajo que se está haciendo el día de hoy, de esta clase virtual, podamos entonces acudir al video que les referencié iniciando el semestre, que es No hubo tiempo para la tristeza. Este nos ayuda a poder ir visualizando también el conflicto que se vivió en el Estado colombiano, cómo se ha vivido, cuáles han sido los elementos que se han construido, la dignificación social, la estructuración de las organizaciones y de la identificación de poder entender que el conflicto no es solamente darle un perdón y olvido, sino darle una reconstrucción digna a la memoria de aquellas personas que estuvieron dentro del conflicto. Entonces, desde esa perspectiva, los impulso para que puedan entonces seguir leyendo los artículos y los documentos que les compartiré por correo electrónico, para que podamos entonces avanzar en lo que es para el derecho internacional humanitario, el conflicto, y lo que es para el Estado, la aplicación de derechos humanos. Muchas gracias, compañeros. Estaré entonces en la hora y el día que corresponde en la clase recepcionando sus inquietudes y poder entonces resolver cualquiera de sus solicitudes o dudas que tengan frente al tema. Muchas gracias, compañeros. Feliz noche.